Viva TV Canal 45 no se hace responsable por comentarios emitidos en este programa. Bien, regresamos esta tarde en su programa Enfoques. Como les comentaba, hoy no es un día cualquiera. Hoy 28 de junio se conmemora, se recuerda aquel fatídico año 2009 donde se violentó el Estado de Derecho, donde se violentó la Constitución y realmente la democracia sufrió un atentado en nuestro país. Por lo tanto, es una fecha que no puede pasar desapercibida, marcando un antes y un después en la historia de Honduras. Hoy precisamente tenemos a Carlos Ávila. Carlos, muchísimas gracias. Él es profesor, es periodista también y sociólogo. Nos va a ayudar a analizar las consecuencias del golpe de Estado desde ese 2009, cómo ha repercutido en la política de Honduras, en nuestra sociedad y sobre todo en el pensamiento de los hondureños. Bueno, muy buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente. Recordar el golpe de Estado es recordar una tragedia para Honduras, porque el golpe de Estado trajo lo que estamos viviendo en la actualidad, que es alto nivel de criminalidad, de violencia, tenemos un Estado fallido, tenemos las instituciones totalmente vulnerables y al servicio de un individuo, producto de que se rompió el orden constitucional. Entonces, de lo que se trata aquí es de conmemorar un golpe de Estado para que nunca más vuelva a suceder en la historia de Honduras. Sucede entonces que un 28 de junio, exactamente hace 8 años, se dio la asonada militar que sacó del poder a un presidente electo por el pueblo. Y con ello vino, ¿verdad?, cierre de medios de comunicación, vino la violencia, vino la legalización de la criminalización de las protestas y Honduras se convirtió en un estado en lo que es en la actualidad, uno de los más peligrosos del mundo, producto de que la impunidad dio paso a raíz del rompimiento del orden constitucional por la asonada militar de un grupo de poder que utilizó al ejército para implantarse, para tomar poder de Honduras y secuestrar la presidencia de la República y secuestrar los otros poderes del Estado. Famosa cuarta urna, porque muchas personas, incluso yo estaba fuera del país en ese año y los medios tradicionales jugaron un papel importantísimo, porque realmente lo que ellos manifestaban era de que, claro, Honduras quería ser como Venezuela. Es decir, las relaciones que tenía el expresidente Manuel Zelaya Rosales con Hugo Chávez se relacionaban y eso jugó un papel importante, esa presión mediática también. Vamos a explicar porque existe, en ese momento existía una ley de participación ciudadana y lo que hizo o lo que quería hacer el expresidente Manuel Zelaya era consultar al pueblo si quería poner una cuarta urna. Correcto, todo lo que se habló después de dar el golpe de Estado y previo al golpe de Estado son excusas para validar el crimen que cometieron en el 2009. Entonces dieron la asonada militar, ¿por qué razón? Porque en Honduras hay un grupo de personas que domina a su antojo las riquezas de nuestro país, tienen controlados los medios de comunicación, tienen controlado el ejército, tienen controlado la política y por lo tanto, al ver que había un presidente que se estaba saliendo del control de ese grupo que yo los catalogo, los ricos, famosos y delincuentes de Honduras, al ver que ellos se salen, Manuel Zelaya Rosales se sale de ser tutelado por ellos, entonces ellos buscan la estrategia de sacarlo del poder y empiezan a cabildear, empiezan a mover todos sus tentáculos de poder y empiezan a hablar con el ejército, empiezan a hablar con Romeo Vázquez, empiezan a llegar a la embajada de Estados Unidos a pedir ayuda
para sacar del poder al expresidente Manuel Zelaya, que estaba gobernando para el pueblo. Si usted recuerda, por ejemplo, una de las causas del golpe de Estado es el salario mínimo. Al aumentar en un 60% el salario mínimo, los trabajadores ganaban 3.000 lempiras en Honduras y Manuel Zelaya lo ubicó en 5.500. Producto de eso les pega cosquilleo a los ricos de Honduras, a los grandes empresarios, a los dueños de consorcios en Honduras, y se molestan con él. Y él sigue firme en su proyecto de consultar al pueblo para ver si querían una Asamblea Nacional Constituyente, ya que la Constitución en Honduras no se cumple. Exacto. Y era correcto. Otra de las causas que provocó el golpe de Estado en Honduras es el giro de la ultraderecha que siempre han sido nuestros gobiernos y se ubica hacia el sur. Honduras por primera vez deja de ver hacia el norte y se ubica sus amistades en el sur. Además de que también éramos amigos de Estados Unidos, empieza a crear una amistad con Venezuela, empieza a crear una amistad con Cuba, empieza a crear una amistad con países de América del Sur, al grado de que teníamos el petróleo más barato de la historia y de toda Centroamérica. Esas fueron algunas causas. Es que realmente cabe destacar, como usted bien lo dice, Honduras siempre ha dependido de Estados Unidos, es decir, todos los gobiernos se han estado sumisos, ¿no?, a las órdenes de Estados Unidos. ¿Qué pasó en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales? Los índices económicos mejoraron, como usted bien lo dice. Tomó muchas medidas que afectaron a la empresa privada, quienes han gobernado durante todo este tiempo Honduras, las 11 familias más ricas del país, la oligarquía, que se han alternado, ¿no?, el poder entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Cuando les tocan estos intereses, entonces ellos buscan realmente cómo sacar a esta persona, que bien lo dice usted, no les convenía una relación con otros países para independizarse, porque realmente la independencia que se celebra desde aquel 1821 es una independencia falsa, exactamente, porque nosotros seguimos dependiendo de Estados Unidos en todo, realmente en todo. Si Estados Unidos dice amén, entonces todos decimos aleluya, como dice. Ahora, realmente quiero resaltar a dos medios de comunicación que en su momento jugaron un papel importante. Tenemos las imágenes ahí de la portada del periódico El Libertador de Tegucigalpa. Este periódico fue el único que lanzó esta portada en ese junio del año 2009. Una portada realmente retadora, ¿no?, porque para ese momento, con toda la fuerza que tenían encima, ¿no?, por los militares, y sufrieron persecución. Realmente. Sí, mira, ahí hay un detalle. Los medios de comunicación en su mayoría se ubicaron a favor de la dictadura, y una reserva moral de medios de comunicación mantuvieron, ¿verdad?, la contundencia de estar en contra del golpe de Estado. Pero, por ejemplo, en el diario El Libertador, usted puede observar ahí, miramos la represión de un pueblo que es reprimido salvajemente por el ejército, porque el ejército tenía las directrices del Comando Sur de Estados Unidos, porque el ejército nuestro no actúa si no es por órdenes de Estados Unidos, y Estados Unidos dio el visto bueno. Entonces, recuerde usted en su libro que escribe el general Romeo Vázquez, sí, él dice que estaba comiendo el 25 de junio de 2009, estaba comiendo en su casa de habitación con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Exactamente 2 días antes del golpe de Estado. Entonces, eso es para analizar, ¿verdad? Nuestro ejército es un ejército que no tiene alta educación, y además nuestro ejército se ha caracterizado por ser altamente corrupto. Con este golpe de Estado perdió todo el respeto que se tenía. Toda la credibilidad. Pero acuérdese un dato muy importante, en la Guerra Fría el mismo papel utiliza el ejército de reprimir al pueblo. Incluso era la base militar de Estados Unidos desde acá, junto a nuestro ejército, quien atacaba a los países centroamericanos, a nuestros hermanos centroamericanos de Nicaragua, El Salvador, cuando estaban ellos viviendo la guerrilla.
Entonces nosotros éramos un polo de ataque para los países centroamericanos, pero en esta ocasión, después de que regresamos a la vida democrática, entre comillas, y vamos a elecciones, nuestro ejército calma su nivel de beligerancia y se somete al poder civil. Pero resulta que viene el golpe de Estado y con ello la militarización de nuestra sociedad. Entonces retrocedimos en el tiempo a un país que iba rumbo a la democracia, retrocedimos a ser un país nuevamente militarizado, con represión al pueblo, con criminalización de las protestas populares, que eso en un país democrático debe de existir. Así es, porque es lo que usted dice, en pleno siglo XXI, un golpe de Estado es un retroceso total a la lucha que se ha llevado desde siempre, ¿no? Incluso con la reforma de la Constitución que ellos quisieron en la última reforma que se hizo en 1982, ¿puede ser? 1982. Fue la última reforma, ¿no? Quisieron garantizar el Estado de Derecho de Honduras, quisieron defender la democracia, evitando precisamente la reelección, lo que usted dice, y lo que ahora, de la noche a la mañana, se ha convertido en algo legal y que todo el mundo ha validado. Es decir, hemos normalizado los atropellos y las violaciones a nuestra Constitución, y eso es un problema. Mira, hay que darle buena lectura a lo que está sucediendo en la actualidad. Que se permita la reelección en Honduras de manera ilegal y que nadie tenga beligerancia para parar al actual presidente de Honduras, eso tiene que ver con el golpe de Estado, porque las instituciones quedaron colapsadas. Sí. Y aprovechó el presidente actual para apoderarse de la Corte Suprema, para dominar el Congreso Nacional y para dominar la misma presidencia de la República. Y con ello validar todo lo que quiera. Es casi una Asamblea Nacional Constituyente al servicio de lo que tenemos en Honduras, porque ahora él puede hacer todo lo que quiera sin que nadie lo pueda parar, producto de que ya no existe la institucionalidad en Honduras. Salvo Estados Unidos, es decir, si a Estados Unidos no le conviene que Juan Orlando se reelija, es el único que puede detener, sinceramente, al actual presidente, porque también quiero hacer énfasis en una cosa muy importante, y es que muchos hondureños creen, porque de hecho hoy escuché a más de alguno que decía, los de Libre celebran hoy el golpe de Estado. O sea, primero no se celebra, no es un hecho para celebrar, es para recordar. Segundo, no son los del Partido Libertad y Refundación. Cierto es que a raíz de ese golpe de Estado nació un movimiento social y eso también es un hecho histórico, ¿no? Cómo cambió y cómo surgieron esos movimientos sociales, sobre todo lo que fue el Frente Nacional de Resistencia Popular. Pero cabe recordar que nos compete a todos los hondureños defender la Constitución y tener presente que un golpe de Estado no es legal, no está permitido y fue una violación total a nuestra Constitución. Pero, ¿cuál es su opinión, su análisis sobre ese surgimiento de movimientos populares? Los movimientos populares agarran fuerza a través del gobierno progresista de Manuel Zelaya Rosales. Él empieza a apoyar a las organizaciones populares, entre ellos maestros, campesinos, empieza a apoyar los diferentes gremios y la gente se siente satisfecha, ¿verdad? Al grado de que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, reconoce que Honduras está creciendo. Sí. Incluso, fíjese que están creciendo económicamente también en el gobierno de Zelaya los empresarios. Por eso, muchos empresarios en la actualidad sienten que están perdiendo. Y por eso muchos empresarios están molestos con este gobierno. Y sienten que en aquella etapa estaba creciendo económicamente el país, pero estábamos creciendo todos. En la actualidad, pues, los movimientos populares toman fuerza producto de ese acercamiento con Presidencia de la República. Iban las manifestaciones, el expresidente Zelaya salía a la calle, saludaba a los que le iban a protestar y la gente salía satisfecha con él. Contrario a la actualidad, claro. El gobernante no se acerca al pueblo, anda con sus militares, con sus verdeolivos, cuidándolos, pero totalmente rechazando al pueblo.
cosa contraria a que sucedió en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales. Vamos a ver a continuación si tenemos preparado en producción el video a partir del minuto que le dije para realmente rescatar un breve resumen de lo que fue el golpe de Estado y de lo que implica realmente ese atentado contra la democracia en nuestro país. Veamos. El miedo es una bocanada de aire que entra en tus pulmones y luego sale convertida en rabia, en rebeldía, en resistencia contra una injusticia. Eso experimentamos miles de hondureñas y hondureños que no aceptamos el golpe de Estado. Inmediatamente rescatamos de nuestra memoria a un centroamericano nacido en Honduras, el general Francisco Morazán, fusilado hace 168 años por oponerse a las oligarquías de Centroamérica. Su sueño de una patria grande renueva hoy la lucha de un pueblo en resistencia. Esta es nuestra historia. Dicen, el temor es que Mel se reelija. Eso es un prejuicio. Vaya, ese no es el propósito, pero supóngase que el pueblo dijera que sí. Ese es el miedo. Tradicionalmente, en las elecciones hondureñas se colocan 3 urnas: presidente, alcaldes y diputados. Zelaya propuso realizar una encuesta de opinión no vinculante con la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo que en las elecciones de 2009 se instale una 4ª urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente? Vamos a colocar una urna para preguntarle al pueblo si quiere una nueva constitución. Porque lo que está ahorita no nos gusta, porque hay mucha violencia, mucha pobreza, mucha corrupción, mucha exclusión en este modelo de desarrollo. Y el pueblo necesita revisar lo que está pasando. Ante la propuesta decidida de Zelaya y el tremendo respaldo popular que arrastró, la oligarquía hondureña reaccionó con una intensa campaña de desprestigio basada en la ilegalidad de la 4ª urna y el afán de Zelaya. Entonces, ¿nos vemos el día de la encuesta? No, eso es ilegal. No, hombre, don Moncho. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Participación Ciudadana. Eso hace legal de perpetuarse en el poder. Han ido violando la Constitución. Parecí también. Sí, don Moncho. El pueblo tiene derecho a opinar. Es parte de la democracia. Esto del 28, nadie lo para. El pueblo es el que manda. Ya ve, padrino, vamos a la encuesta. Usted solo tiene que decir sí o no. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? El 28 es la fecha, ¿verdad? Le quedó chiquita. Por una Asamblea Nacional Constituyente para una... Yo creo que Honduras, desde hace 200 años, antes de ser fusilado Morazán, se nos hizo un llamado, sobre todo a la juventud. Y esta frase exactamente. Y deseo... Nueva Constitución. De morir con firmeza antes de dejarla en el abandono en que desafortunadamente hoy se encuentra. Si la patria está en abandono y tenemos que hacer, y los jóvenes somos herederos de este mensaje, nos toca. Bien, observábamos ahí un breve resumen de lo que fue, en qué consistía y cuáles fueron las causas de este golpe de Estado. Vamos a también a ver algunas imágenes. Muchas personas perdieron la vida defendiendo en las calles, luchando por realmente ese derecho. Me comentaban también en Radio Progreso, no sé si tenemos la imagen de Radio Progreso. Radio Progreso fue uno de los también medios de comunicación, como el periódico El Libertador, que defendieron desde el primer instante. A las 5 de la mañana me comentaba un locutor, Hoxan Flores, saludos a Hoxan hasta Progreso, por cierto, y a Karen Paredes. Ellos me comentaban que recibieron una llamada de Tegucigalpa diciéndoles, se llevaron al presidente y esto ha pasado. Entonces ellos le preguntaron al padre Melo, que es el director de la radio, si realmente era un golpe de Estado, y le dijo sí, por todo lo que estaba pasando, que era un golpe de Estado. Entonces Radio Progreso fue la primera radio también que dijo, es un golpe de Estado, y sufrieron las consecuencias también, porque muchos militares llegaron a cerrar la radio y el padre Melo les dijo que no se opusieran porque
realmente iba a ser peor, pues iba a ser peor. Correcto, y es que en Honduras antes del golpe de Estado era un crimen, pero un crimen altísimo, que militares entraran a un medio de comunicación. Pero después del golpe de Estado la violencia se justificó para ellos y la legalidad ya no existía. Entonces vimos constantes cierres de medios de comunicación, entre ellos Radio Progreso, que fue militarizado, también Radio Globo, Sí. también Cholusac Sur, también vimos medios, ¿verdad?, de San Pedro Sula, como Radio 1, que fue también militarizado, y entre otros, ¿verdad?, La Hualcho, también recordamos esas radios, que el ejército entró, y en países del mundo estaban totalmente asustados, ¿verdad?, porque no es normal que en ninguna democracia del mundo se militaricen medios de comunicación, porque los medios es la expresión del pueblo. Así Es es. una salida de escape para que el pueblo pueda manifestar su descontento, para que pueda hacer sus denuncias, y lógicamente violaron esa participación del pueblo. Así es. ¿Cómo vivió usted ese día? Es decir, ¿cómo se enteró? Una fecha que no queremos que nunca más vuelva a suceder, porque nos tenían en estado de sitio, nos tenían en toques de queda, encerrados en nuestra propia casa. Imagínense, algunos toques de queda anunciados en cadena nacional a las 11 de la mañana. Teníamos que estar encerrados en nuestra casa y el ejército en todo el país haciendo supervisión de todos los sectores. Entonces, violando todas las garantías constitucionales de lo que hemos logrado por años. Los derechos civiles y políticos fueron suspendidos. Entonces, todo eso es una memoria que debemos de recordar para que nunca más se le ocurra a alguien hacer un crimen tan abominable como dar un golpe de Estado. Es necesario, como ciudadanos, volvemos a repetir, el defender nuestros derechos, el no normalizar, porque es que hemos normalizado todo. Hemos normalizado las represiones a los estudiantes, por ejemplo. Ya no existe la garantía de el derecho como ciudadano a la libertad de expresión. ¿Cuál cree usted que es el camino a seguir? Es decir, ahora, ¿existe alguna esperanza con la alianza? Mire, el camino a seguir es cambiar los políticos tradicionales que creen que son dueños de Honduras. Hay que cambiarlos, hay que sacarlos del poder. Y esas personas deben de entender que el mundo ya cambió. El mundo exige democracia. ¿Y cómo se resuelven los problemas en una democracia? Con más democracia. Por eso, cuando el expresidente Zelaya quiere consultar al pueblo, era la salida idónea ante una crisis de nuestra Constitución que no la obedece nadie. Entonces, al no obedecerla a nadie, hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para llegar a un pacto social, para que todos respetemos la nueva Constitución. Pero, sin embargo, esto lo que hicieron fue, ante esa problemática, utilizaron al ejército, utilizaron la violencia, justificaron la violación a los derechos humanos y con ello, ¿verdad?, la validación de un Estado fallido. Y entonces las consecuencias son lo que Naciones Unidas nos da en su listado. Tenemos periodistas, una gran cantidad de periodistas asesinados, pastores, que antes del golpe de Estado no era común que ellos murieran. Tenemos maestros asesinados, tenemos personas, por ejemplo, de las iglesias asesinadas. Pero eso sucedió después del golpe de Estado porque justificaron la violencia ante la frágil institucionalidad y, lógicamente, Honduras se convierte en un Estado fallido, dominado por el narcotráfico en sus instituciones. Explicar un poco a la población, y es que geográficamente estamos ubicados en un punto realmente ideal, ¿no?, para Estados Unidos. Es que la geopolítica es el control de un lugar estratégico para tener influencia sobre él y de ahí atacar a sus enemigos. Por ejemplo, los españoles no les gustó Honduras por su oro, por su plata, sino por su ubicación estratégica caribeña. Y desde ahí, ¿verdad?, tenían el puerto más importante de Centroamérica
para exportar y llevar todo lo que quisieran de nuestro continente. En el caso de Estados Unidos, necesita tener en su poder a un país como es Honduras, porque es el centro de Centroamérica, y desde ahí tener el control por si sucede alguna crisis en Nicaragua, puede atacar desde acá. Por si sucede en El Salvador, somos fronterizos con El Salvador. Por si sucede en Guatemala. Eso sucedió en la Guerra Fría. Entonces, ¿usted cómo se explica, por ejemplo, que Estados Unidos tiene bases militares en Honduras? Porque necesita el control geopolítico de nuestro país. Sin nuestro país, Estados Unidos queda como perdido y no logra tener control sobre los demás países. Para las elecciones, ahora de cara, bueno, en este año estamos en el año político, ¿realmente usted ha notado más que las personas se involucren más en política desde el 2009? Creo que esa es la lección que nos deja. Antes del golpe de Estado de 2009 la gente decía, yo no soy político, no me importa la política. Pero después del golpe de Estado la gente entendió y se educó que los que nos han gobernado tienen secuestrado Honduras y que es necesario sacarlos del poder. ¿Para qué? Para que haya justicia social, para que haya democracia, para que hayan proyectos sociales y que no solo un grupillo de personas, un grupillo de empresarios tengan todo el derecho sobre Honduras. Entonces la gente se está educando, ahora se involucra más, ahora la gente aspira a un cambio y ese cambio no debe de ser frustrado por gente que aspira a tener dictaduras en Honduras. ¿Realmente usted cree que es posible independizarnos de Estados Unidos definitivamente? ¿Le conviene a Honduras esa independencia? Bueno, yo creo que Honduras debe de ser amigo de todos los países del mundo. Debe de darle la mano a Estados Unidos y debe de comercializar con Estados Unidos, pero en igualdad de condiciones. Debe de mirar hacia el sur y ser amigo de Venezuela. Debe de mirar hacia las islas caribeñas y ser amigo de Cuba. Pero lo que no se puede permitir es que solo seamos amigos de Estados Unidos y que Estados Unidos controle nuestro territorio. Debemos de ser amigos de todos los países del mundo. ¿Cuál es el llamado que usted hace a la población en general? Porque realmente, como les comentaba, este día no es un hecho solamente de un partido político, no es de un movimiento social, que realmente fue muy valiente el grupo este grupo que nació, ¿no?, el Frente Nacional de Resistencia Popular, cómo defendió a muerte esos derechos. Caminaron 200 días. Caminaron 200 días, incluso, ¿verdad? Es un récord Guinness, donde son las protestas de las más largas en el mundo. El pueblo salió a las calles, protestó pacíficamente a pesar de la represión. Y entonces lo que deja un mensaje es que el pueblo se debe de involucrar en la toma de decisiones de Honduras, porque el pueblo debe entender que el poder en una democracia le corresponde al pueblo y no a individuos que tienen mucho dinero. ¿Realmente el pueblo hondureño es un pueblo con garra catracha, como se dice? Bueno, ¿O ha perdido? En ese entonces, mira, trataron de dar el golpe de Estado y ellos pensaron que iba a pasar en una semana el conflicto y vieron que el pueblo resistió, se involucró, creó un partido político, creó otras instituciones para sacar del poder a los que dieron el golpe de Estado. Incluso ya hay militares juzgados por el cierre de Cholusac Sur, ya están cumpliendo condena, y de Radio Globo. Entonces, eso indica que las instituciones no pueden funcionar, pero a nivel internacional siempre están otras organizaciones que van a estar luchando porque en los países se respete la democracia. Sí, porque realmente en algún momento, ¿no?, que yo he cuestionado la pasividad de nuestro pueblo, un amigo me comentaba, Johnny, saludos por cierto, que nos está viendo, ya terminamos en producción, que nos están diciendo, comentar que el pueblo hondureño realmente es capaz de salir a las calles a pelear por sus derechos. Simplemente son ciclos que vivimos en la historia. Recordamos la huelga bananera de aquel 1954, cuando fueron capaces nuestros antepasados de luchar y de ganar esa batalla con multinacionales.
el golpe de Estado, el rompimiento del bipartidismo. Nunca en la historia de Honduras se había visto eso, y el resurgir de nuevos partidos. Por ejemplo, el PAC, el Partido Libre, en las elecciones pasadas tuvieron un gran número de votos, y eso refleja realmente la democracia. Es decir, todavía podemos rescatar la democracia en nuestro país. Ese 2009, ese 28 de junio de 2009 realmente nos marcó la historia de Honduras, pero hay que tomar lo bueno, es decir, hay que saber que somos capaces de luchar por nuestros derechos y de conseguir y rescatar a Honduras de las garras de la corrupción, de la impunidad y de una dictadura. Gracias a ustedes que siempre han estado pendientes de su programa Enfoques Cada Día. Que tengan ustedes una muy feliz tarde lluviosa, ya que estamos escuchando que está lloviendo. Les saludó Dania Martínez. Buen miércoles.